Buenos días a todos. La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar cordial bienvenida al conversatorio denominado Crimen Organizado y Lavado de Activos, el rol de la justicia y la defensa pública. Saludamos la presencia de la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial, Magíster Domingo Alanís, director general en Flores, Alanís y Asociados de México, doctor Pablo Costa, secretario general de la Defensoría Pública, doctora Diana Morales, decana docente del Instituto de Ciencia Forense de México, Magíster Vidal López, defensor público de la Oficina Defensorial especializada en delitos de corrupción y crimen organizado, quien en este caso será el moderador de este conversatorio. Asistentes de los consultorios jurídicos gratuitos, compañeras y compañeros de la Defensoría Pública. Público invitado, muy buenos días. A continuación, para dar la bienvenida a este conversatorio, recibimos a la doctora Rocío Játiva, directora de la Escuela Defensorial. Doctora, tiene la palabra. Muchas gracias, Desiree. Buenos días con todas y con todos, distinguidas autoridades de la Defensoría Pública, autoridades de la academia, distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy, distinguidos y distinguidas defensoras y defensores públicos, estudiantes de la red complementaria de la defensa pública que nos acompañan. Reciban un cordial saludo de parte del doctor Ricardo Morales Vela, defensor público general. Damos inicio hoy en la capacitación Crimen Organizado y Lavado de Activos, el rol de la justicia y la defensa pública, un espacio orientado a analizar fenómenos muy complejos que desafían al Estado de Derecho y demandan respuestas firmes desde la política criminal, con pleno respeto a los derechos humanos. En este contexto, la Defensoría Pública cumple un rol fundamental al garantizar el debido proceso a una defensa técnica efectiva y el equilibrio del sistema de justicia, fortaleciendo una respuesta legítima frente al crimen organizado y el lavado de activos en coordinación con las demás instituciones del sector justicia. Quiero agradecer de antemano a los capacitadores, a los expertos que nos acompañan el día de hoy, en este caso al doctor Domingo Alanís, al doctor Pablo Costa, a la doctora Diana Morales y como moderador que nos va a acompañar el día de hoy, el magíster Vidal López, quienes con su conocimiento y experiencia van a robustecer los conocimientos de todos quienes estamos participando en esta capacitación. Muchas gracias a todos, que todos sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Rocío. Bueno, para continuar, saludamos y damos paso a la moderación del doctor Vidal López en adelante. Doctor, bienvenido. Por favor, para hacer la presentación a nivel de los ponentes. Gracias. Distinguidas autoridades, estimados ponentes, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Evidentemente vamos a contar con la ponencia del magíster Domingo Alanís, de quien me permito hacer un breve resumen de su hoja de vida profesional. Cuenta con una maestría en el juicio oral y proceso penal acusatorio. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es fundador y director general de Flores, Alanís y Asociados. Actualmente desempeña el cargo de director general de Flores, Alanís y Asociados de México. También contamos con la ponencia del doctor Pablo Costa, de quien también me permito realizar una brevísima resumen de su hoja de vida. Es doctor en leyes por la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con una maestría en ciencias sociales con enfoques de investigación y análisis de datos cuantitativos y cualitativos, ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México, Ecuador. Socio fundador de la ONG Proyecto Libertad en México y Ecuador. Esta es una asociación civil sin fines de lucro en la defensa de los derechos humanos y la justicia con una perspectiva de género. Actualmente se desempeña como secretario general
de la Defensoría Pública, así como también es consultor internacional con vasta experiencia en diversos aspectos de la investigación de la justicia y derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, abogado de profesión, politólogo de especialización. La doctora Diana Morales, de quien también voy a hacer una breve lectura de su hoja de vida profesional. Cuenta con un doctorado en Ecología del Desarrollo Humano, delitos complejos por la Universidad Politécnica del Estado de Mérida. Cuenta con una maestría en Criminología, mención Antropología por la Escuela de Posgrados de Newman, abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja, docente de la Universidad Salesiana en las materias de Criminología, Criminalística, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal. Actualmente desempeña el cargo como decana de internacionalización y docente del Instituto de Ciencias Forenses de México. He dado lectura, una breve lectura a las hojas de vida de nuestros ponentes y efectivamente voy a dar paso a la ponencia del magíster Domingo Alanís. Por favor, doctor Domingo, la palabra es suya. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan el día de hoy, que vienen a esta capacitación. También un agradecimiento especial al doctor Pablo Costa, perdón, quien me realizó la invitación para estar aquí ante todos y todas ustedes. Para mí es un honor estar pues ante ustedes y representando a mi país, que es México. Y bueno, de lo que yo les voy a platicar el día de hoy es sobre una figura que existe en la Constitución Política de México. Si tienen la curiosidad de, de buscarlo, de buscar este régimen del cual voy a platicar, está en el artículo 19 de nuestra Constitución, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A partir del segundo párrafo voy a hablarles de la prisión preventiva de carácter oficioso, que previo a comenzar, me gustaría reconocer ampliamente el régimen jurídico ecuatoriano en el cual no aparece esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Y previo a comenzar también mi exposición, me gustaría comentarles que, bueno, actualmente yo soy defensor privado, también funjo como asesor jurídico privado. ¿Qué es un asesor jurídico? Es un defensor de víctimas. Ya lo hago de carácter privado. Eh, Sin embargo, previo a esto, de 2013 a 2021, estuve del otro lado, estuve en la Fiscalía General de la República como agente del Ministerio Público de la Federación. Y precisamente estuve en una subprocuraduría, hoy Fiscalía Especializada. En aquel momento era Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Es decir, la fiscalía que se encarga de investigar los crímenes que están ligados a la delincuencia organizada, la cual se divide en 6 unidades, dependiendo el tipo de delito. Está la unidad de trata de personas, está la unidad de terrorismo, tráfico de armas, está la unidad de lavado de dinero. En la que yo estuve es en la unidad antisecuestros, ¿sale? La unidad que se encargaba de investigar secuestros. ¿Por qué les digo esta parte? ¿Por qué les quiero platicar? No, no es por presumirles, ¿no? De, yo estuve como fiscal, ¿no? Sino mi idea es hacerles ver que yo he visto la ley tanto de parte de la autoridad como por parte de la defensa, vamos a llamarlo así, de los imputados, ¿sale? Eh, Porque al final quiero hacer una conclusión con ustedes respecto a la cuestión de los derechos humanos. Comentaba con el doctor Pablo Costa, le digo que me parece muy bien que en Ecuador no tengan este régimen de prisión preventiva oficiosa, porque me parece que es un régimen que es violatorio de derechos humanos, y ahorita es justamente lo que voy a explicar. Por eso mi ponencia se llama Inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Pero me comentaba el doctor Pablo que estaba una propuesta para implementar esta figura en la prisión preventiva oficiosa. Y se entiende de cierta forma, o lo puede llegar a entender la población en general, cuando ven que el crimen organizado pues se sale de control.
ven que empieza a desatarse la violencia, que ya no es seguro salir, que existen balaceras, etcétera. Entonces la población se alarma y esto es algo, una cuestión lógica, sobre todo en determinadas zonas. Aquí en México, por ejemplo, en Ciudad de México no tenemos tanto ese problema de violencia, de crimen organizado, por supuesto, está a nivel nacional, pero de violencia no la tenemos en cuestión de delincuencia organizada. En Ciudad de México tenemos otras problemáticas, como son asaltos, etcétera, ¿no? Son problemáticas propias de una ciudad grande, pero en los estados de la República, sobre todo en estados del norte o estados en los que el territorio es muy amplio, extremadamente grande, pero la densidad poblacional es muy pequeña. Y hay zonas, sobre todo en el norte, de sierra, de montañas, lo cual facilita estas actividades. Y si te vas al sur, pues son zonas selváticas en las cuales nuevamente se facilitan este tipo de actividades, ¿vale? Y se desatan cuestiones de violencia y la gente pues se alarma y es algo evidente. Y empiezan a surgir pues reacciones por parte de la autoridad. Y una de estas reacciones, precisamente aquí en México, es la imposición de este régimen excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, que en un primer momento empezó como una figura que era para un régimen excepcional, únicamente para combatir a la delincuencia organizada. Sin embargo, si ustedes ven el artículo 19 de la Constitución, pues ampliaron este catálogo. Dice que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, extorsión, delitos previstos en leyes aplicables cometidos para la ilegal introducción y desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, almacenamiento y distribuidores habla del fentanilo, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, pone una serie de delitos, pero llega incluso a poner a delitos que son cometidos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Entonces, en un primer momento se estableció como un régimen excepcional para el crimen organizado, pero se amplió y ya son otros delitos, incluso cuestiones políticas como delitos electorales. Entonces, es una figura que en un primer momento su función era atacar y tener una herramienta jurídica contra el crimen organizado, pero que con el paso del tiempo se ha ido ampliando. Y comienzo para explicar primero qué es la prisión preventiva oficiosa. Al igual que en el Ecuador, en México tenemos un régimen de medidas cautelares. Hay una diferencia en las medidas cautelares en México y en Ecuador, y es en cuanto a las finalidades. En el Ecuador veo que hay diversas finalidades, entre ellas, evidentemente, pues o la principal es que el imputado o el procesado asista al proceso, ¿no? Que no se vaya a evadir de la acción de la justicia, que asista a las audiencias, etcétera. Y también veo que las medidas cautelares en Ecuador son con la finalidad de eh, garantizar la reparación del daño. En México tenemos una diferencia y las dividimos en dos. Las medidas cautelares tienen la finalidad, uno, de garantizar que el imputado no se evada de la acción de la justicia, es decir, garantizar su presencia en el proceso. Dos, garantizar que no afecte o que no atente contra la investigación o contra el proceso, en el sentido de que no vaya eh, a influir en testigos, que no vaya a ocultar información, eh, que no vaya a influir en autoridades incluso para que lo beneficien. Y también la finalidad de proteger a la víctima, a los testigos y a la sociedad en general. Y para la reparación del daño tenemos otras que se llaman providencias precautorias, ¿sale? Es una cuestión ahí, que quería hacer como la diferenciación entre el régimen ecuatoriano y el régimen mexicano. Y algo que me gusta mucho, o que leí en el Código de Procedimiento Penal de Ecuador, es que ponen que la prisión preventiva tiene que ser una cuestión excepcional y que incluso el fiscal tiene que acreditar la necesidad de esa medida.
Va a haber una audiencia pública en la cual se va a demostrar pues que esa persona requiere la medida cautelar de prisión preventiva. Esto se los aplaudo muchísimo porque se acerca muchísimo a un proceso acusatorio puro, es decir, a aquel que se encuentra en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. La prisión preventiva tiene que ser excepcional y la tiene que acreditar el fiscal. No basta con que presuman los riesgos, que es uno de los problemas que tenemos en México. Los riesgos procesales los presumen los jueces. Tenemos resoluciones de medidas cautelares en las cuales los jueces dicen, no, pues es que si yo lo dejo libre, a lo mejor usted va a poder acercarse a la víctima y a lo mejor usted va a poder afectarla, pues sí, y a lo mejor pueden pasar muchas cosas, pero la medida cautelar no la puedes basar, y menos la de prisión preventiva, no la puedes basar en suposiciones. Los riesgos procesales tienes que acreditarlos. Pero vamos peor, a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Cuando una persona la lleven a proceso por alguno de los delitos que les platiqué aquí en el artículo 19 de la Constitución, no importa que la persona acredite que tiene un arraigo en un lugar determinado, no importa que la persona acredite que tiene familia, que tiene un trabajo lícito, no importa que la persona sea la primera vez que se enfrenta a un proceso penal, no importa que la persona no haya un riesgo de que afecte a las víctimas, testigos, etcétera. Si estás investigado por estos delitos, vas a ir a prisión en lo que se lleva a cabo tu proceso penal. Lo cual, platicaba con el doctor Pablo, pues es una cuestión evidentemente violatoria de muchísimos derechos humanos. En primer momento, pues el derecho a la libertad. En un segundo momento, el derecho a la presunción de inocencia. Porque aquí hay una contradicción en nuestra Constitución. Por una parte, el artículo 20 de la Constitución dice que todas las personas procesadas tienen el derecho a que se les presume inocentes. Ese es un derecho que tienen todas las personas procesadas y eso también es en el Ecuador, porque estamos también sujetos a una convención en común, que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se reconoce este derecho humano a la presunción de inocencia. Y sin embargo, al, al estar investigado por alguno de estos delitos, dice, bueno, sí te presumo inocente, pero como estás investigado por portación de arma de fuego de uso exclusivo, no me importa y vas a ir a la cárcel. Oye, pero yo estoy presumido como inocente, sí, pero la Constitución dice que tú tienes que estar en la cárcel y yo no puedo hacer nada. Y yo creo ahí sí difiero con los jueces. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución también en el artículo primero establece que todas las autoridades estarán obligadas a proteger, garantizar, promover los derechos humanos. Luego entonces, si una ley en la Constitución atenta contra los derechos humanos, el juez no solamente puede, sino que tiene la obligación de incumplir con esa medida, a pesar de que esté en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque está atentando contra un derecho humano. Pero aún, el año pasado tuvimos una reforma precisamente en el artículo 19 porque los jueces en México ya estaban inaplicando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, precisamente por dos sentencias que son muy conocidas. Una de ellas es la Zompaxtle Tecpile contra el Estado mexicano y la otra es la García Rodríguez contra el Estado mexicano, en la cual en ambas sentencias le dicen a México, tienes que revisar tu régimen de prisión preventiva oficiosa porque estás violentando derechos humanos. Y lejos de eliminar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, lo que hicieron en el artículo 19 es decirle a los jueces, ¿sabes qué? Eh, Todo lo que tenga que ver con este artículo, tú lo tienes que interpretar a la letra, sin que puedas realizar ninguna interpretación adicional. Es decir, no puedes aplicar los criterios internacionales, tienes que aplicar lo que dice el artículo 19 y eso es todavía más violatorio de derechos humanos. Entonces, precisamente por esto es que el régimen cautelar de prisión preventiva oficioso, pues evidentemente es una cuestión inconvencional.
Y yo les digo incluso aquí en México cuando doy capacitaciones, y no solamente es una cuestión inconvencional, al ser una cuestión inconvencional también la hace inconstitucional, porque la misma Constitución en el artículo primero te dice, a ver, las personas van a gozar de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y posteriormente en el artículo 133 de la Constitución nos establece que la ley suprema de la Unión, es decir, la ley suprema de México, será la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que emanen de la Constitución. ¿Vale? Luego entonces nuestra Constitución ya no se compone por los 136 artículos que vienen en la misma, sino que se componen también por aquellos tratados internacionales que tengan que ver con cuestiones de derechos humanos. A esto nosotros le llamamos el bloque de constitucionalidad, es decir, mi constitución ya no está constituida únicamente por lo que establece la constitución, sino por lo que establecen los tratados internacionales. Y dice el mismo artículo primero, en el segundo párrafo, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en la constitución se establece un derecho o se regula un derecho de determinada manera, pero en un tratado internacional este derecho se está regulando de una manera más amplia, se tendrá que aplicar el tratado internacional. A esto lo conocemos como el principio pro persona, es decir, tienes que aplicar aquella ley que sea más favorable al gobernado. Ahora, les decía yo que yo estuve en ambos lados. Yo estuve también como agente del Ministerio Público y como estaba en delincuencia organizada y como estaba en secuestro, la prisión preventiva oficiosa pues era el pan de cada día. ¿Qué implicaba esto para nosotros como fiscales? Pues yo ya no tengo que investigar la necesidad de cautela, ya no tengo que investigar quién es la persona, ya no tengo que investigar si la persona es peligrosa, si la persona tiene un modo honesto de vivir, si la persona tiene un arraigo en un lugar determinado. Yo lo estoy investigando por secuestro y se acabó. Pido la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el juez la aplica. Y cuando doy capacitaciones a policías, ministerios públicos, les pregunto, ¿qué opinan del régimen cautelar de prisión preventiva oficiosa? Lo que ellos me dicen, no, pues está muy bien porque si no las personas se evaden y ya no vienen al proceso porque son delitos muy graves por los que se le están investigando, entonces pues ya, ya no se van a presentar. Digo, ok, está bien, pero no tienes tú una facultad investigadora para poder establecerle al juez que existe este riesgo procesal. ¿Por qué una persona tendrá que ir a prisión preventiva de manera oficiosa solamente porque se le está investigando? Le estás prejuzgando y estás haciendo, o estás dando por hecho que está cometiendo el delito. Y eso es una cuestión inconstitucional. Y sobre todo con policías, les pregunto, les hago el siguiente ejercicio. A ver, ¿quién de ustedes tiene hijos? Levantan la mano muchas personas. ¿Quién de ustedes tiene un arma de cargo? Todos también. Ok, perfecto. Su arma de cargo es de uso exclusivo del Ejército Armado y Fuerza Aérea, ¿sí o no? Sí, todos, perfecto, muy bien. ¿Quién de ustedes es de sus hijos? ¿Quién de ustedes su hijo ya tiene más de 18 años? Entre 18 y 20 años. Pues levanten la mano algunos otros. Bien, perfecto. Entre 18 y 20 años, si bien ya tenemos cierta independencia, ya podemos ir a votar, ya podemos ingerir bebidas alcohólicas, etcétera, una serie de cuestiones. Podemos, tenemos la facultad de ejercicio, podemos demandar, tener un patrimonio propio, etcétera. Se nos activan una serie de derechos, ¿no? Como si en automático tener 18 años nos generara una madurez emocional, financiera, etcétera, ¿sale? Ya somos adultos. La realidad es otra. La realidad es que entre los 18 y 20 años, las personas todavía somos muy inmaduras y cometemos muchos errores. Nos dejamos llevar todavía por cuestiones impulsivas. Les digo, a ver, su hijo es de 18 o 20 años. Imagínense, pues un niño que se está convirtiendo ya en adulto, ustedes dejan su arma de cargo en la mesa, es de uso exclusivo. Su hijo, pues por ir a jugar, ¿no? Por presumir con sus amigos, se lleva su arma de fuego y se van al monte a tirarle a latas, a disparar nada más jugando con tu arma. Los encuentran los policías y lo llevan con el Ministerio Público. Tu hijo, que es una persona que estudia, que a lo mejor ya empieza a trabajar, que lleva una buena vida, que a lo mejor comete locuras, pero es buen muchacho. Está bien que por haber cometido ese error de llevarse tu arma,
él se encuentre en prisión preventiva de manera oficiosa y que no te den la oportunidad de demostrar que él es una buena persona, que no va a generar un riesgo que el hecho de que esté fuera. ¿Está bien eso? Pues cambia la opinión, ¿no? Ah, no, pues ahí no. Y voy a permitir una, una expresión coloquial, pero que ejemplifica mucho esto, ¿no? Y que es algo muy latinoamericano, ¿no? Hágase la voluntad de Dios, sí, pero allá en los bueyes de mi compadre, aquí no. Que a mí no me pase eso. Es decir, si a otros les pasa eso, si a otros les imponen prisión preventiva oficiosa, si a otros les violentan derechos humanos, pues muy su problema, ¿no? Pero a nosotros no. Entonces, precisamente por eso es que esta figura de prisión preventiva oficiosa me parece que no es una herramienta efectiva, porque es una herramienta violatoria de derechos humanos. Y cierro con la siguiente reflexión. Doctor Eh, Domingo, perdón la interrupción dígame, por Saf. el tema del tiempo. Le quedan 5 minutos, por favor. Ah, muchas gracias. Yo ya estoy por terminar. Ya justamente estaba con la cuestión de la reflexión. Yo les decía que estuve en ambos lados. Yo estuve como ministerio público, como fiscal, pero también ya llevo determinado tiempo como defensor, ¿sale? Y justamente cuando estuve en la maestría en Derechos Humanos, de hecho les voy a recomendar un libro que es del doctor José Zamora Grant, que se llama Derechos Humanos y Proceso Penal. De hecho, se los voy a pasar con el doctor Costa para que se los pueda enviar, no sé si tengan un grupo. Pero es un gran libro. Se llama Justicia Penal y Derechos Fundamentales. Ese es el título. Justicia Penal y Derechos Fundamentales, del doctor José Zamora Grant. El doctor José Zamora Grant, yo tuve la oportunidad de que él me diera clase en INACIPE cuando estudié la maestría en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio. Él fue lo que se conoce como el ombudsman, el director de derechos humanos, ajá, exacto, de derechos humanos del estado de Tlaxcala. Y nos decía algo bien cierto. Dice, a ver, tú la ley la tienes que ver no como gobierno, no como servidor público, la tienes que ver como gobernado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley tiene que dar mayores derechos al gobernado y restarle facultades al gobierno. Y nos decía algo cierto, con esto cierro. Si tú quieres saber qué tan democrática es una sociedad, voltea a ver a su derecho penal. Si su derecho penal da mayores facultades punitivas al Estado y menores derechos al gobernado, es una sociedad menos democrática, porque quien tiene el poder es el gobierno, no el pueblo. Por el contrario, si la ley está dando mayores derechos al gobernado y menores facultades punitivas al Estado, estaremos hablando de una sociedad que es más democrática. Mi conclusión para todos y todas ustedes será la siguiente. La imposición de la prisión preventiva oficiosa no ayuda contra la lucha del crimen organizado. ¿Qué es lo que ayuda qué es lo que va a ayudar para luchar contra el crimen organizado? Establecerle mejores herramientas a las fiscalías, establecerle un mayor presupuesto a las fiscalías para que tengan una mayor capacitación y un mayor acceso y puedan tener mejores investigaciones de calidad. Y con esto es con lo que se podría fortalecer precisamente la lucha contra el crimen organizado, no con la prisión preventiva oficiosa. Es una salida, es una puerta falsa y definitivamente no aporta en nada contra esta lucha. Eh, Muchísimas gracias, espero que haya sido de utilidad lo que les platiqué el día de hoy y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, doctor Domingo. Asimismo, agradecemos su valiosa experiencia y sus capacidades académicas que nos las ha compartido en su ponencia. Ahora quisiera dar paso, al ser este un conversatorio, al doctor Pablo Costa, a la doctora Diana Morales, que en base a la vasta experiencia que ellos han tenido tanto en
México como acá en Ecuador nos puedan dar una luz de hacia dónde va nuestra legislación, si hacia dónde va la petición de la sociedad, porque vivimos también en un estado de violencia, en un estado de zozobra, que el crimen organizado ha penetrado en varias instituciones, en parte de la sociedad, y en estas mismas circunstancias, ver si es que la legislación ecuatoriana, la sociedad ecuatoriana está orientada a esta solicitud de esta prisión preventiva con carácter oficioso. Me gustaría los aportes de la doctora Diana Morales, del doctor Pablo Costa, por favor. Sí, muchas gracias, Vidal. Sí, a mí es una de las características dentro del proceso penal en México que me llamaba esa parte la atención de esa figura de lo que es la prisión preventiva oficiosa. Y luego cuando ya regresé a Ecuador, eh, vi que en algún momento esta propuesta quería darse aquí en Ecuador. No tuvo ya mayor eco después. No sé si se continuará o tratando de ver esa posibilidad. Pero en ese contexto, o sea, Domingo, ¿cómo tú le percibes a esta decisión? Más en un orden político, por una necesidad, que lo menciona Vidal, con una realidad de la sociedad, que son tal vez circunstancias parecidas con sociedades similares, esta decisión de tener esta figura jurídica. Si se da más en un contexto político que en un contexto técnico. Si bien es cierto, cuando iniciaste tu intervención dijiste que fue creada para ciertas circunstancias en la lucha contra el crimen organizado, en ese momento dio un resultado específico, dio una valoración al proceso o nunca fue efectiva esta figura y lo que se convierte es más una salida en el orden político sobre acciones que que la fiscalía las está llevando y pensamos de que esto es eficiente, por decirlo así. No, 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 jamás dio un resultado. Es decir, el resultado que da es como bien lo dices en cuestiones políticas. ¿Por qué? Porque da una apariencia de que se está trabajando. Miren, ya tenemos la estadística de que tantas X número de personas, subió el número de personas que ya están privadas de su libertad. Entonces eso a la gente, a la población en general, dicen, ah, miren, sí, ya están trabajando, ¿no? Ya están haciendo algo, miren ya cuántas personas están en la cárcel. Sí, lo que no dicen es de esas personas que fueron a prisión preventiva oficiosa, que estuvieron, en el viejo sistema había gente que estaba 10 15 años en el régimen de prisión preventiva y que era de carácter oficioso. Y actualmente, personas que están 4 o 5 años en la cárcel por un régimen de prisión preventiva oficiosa, lo que no informan es, bueno, de esos que estuvieron 4 o 5 años en la cárcel bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa, ¿a cuántos condenaste? Y ahí la tasa es bajísima, precisamente porque hacen investigaciones de pésima calidad. Por ahí vi un comentario de un participante que dice, más presupuesto para las fiscalías. Aquí tienen un presupuesto amplísimo, qué bueno. Entonces van por un muy buen camino en la cuestión de la investigación. Pero definitivamente la prisión preventiva oficiosa da la apariencia de que se está trabajando. Porque evidentemente pues suben los números de gente que está privada de la libertad, pero eso no implica que esas personas tengan una sentencia condenatoria. Gracias. Qué importante, perdón, Domingo, qué importante lo que tú nos manifiestas y con la reflexión que hacen con el doctor Costa. Y claro, me atrevo a decir que aplicarla, la prisión preventiva oficiosa en nuestro país, no garantizaría que podamos luchar contra el crimen organizado, porque aparte de que vulnera principios procesales, constitucionales y sobre todo el marco de la CIDH, ¿no es cierto? Porque aquí se mantiene que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, mas no obligatoria. Y esto lo que va a hacer es que tenemos aquí un claro ejemplo en México que no ha desarticulado estructuras criminales, evidentemente.
que más bien afecta, no está afectando los circuitos o los círculos de dinero ilícito que les está llegando a estas estructuras. Y aparte, que no se está garantizando que exista una investigación penal especializada, que es lo que pretendemos, para realmente no tener conejillos de Indias, atrapar a una persona, llevarle a la cárcel y simple y llanamente entonces cómo desarticulamos sin investigación penal, cómo desarticulamos estructuras criminales. Entendamos que la delincuencia organizada, como su palabra lo dice, está organizada. Entonces, no es que con uno he desarticulado toda la estructura criminal que se rige y que se teje en su contexto. Agradecer a nuestros ponentes por los valiosos aportes a este valioso tema. También es importante aquí poner en contexto que las preguntas que las personas presentes en esta ponencia puedan hacerla vía mensaje texto, las iré recolectando para al final yo irles trasladando a cada uno de nuestros ponentes. Con esto paso a dar el uso de la palabra al doctor Pablo Costa para que haga su intervención. También manifestarle que tendría los 12 minutos para hacer su ponencia, estimado doctor Pablo. Muchas gracias, Vidal. Primero que nada, un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de la Escuela Defensorial. Un agradecimiento a Rocío por esta invitación al Defensor Público General. Cuando hablamos del sistema de justicia, yo creo que en Ecuador hemos rebasado ya las circunstancias para abrir un debate en el orden de una reforma judicial estructural. Creo que nosotros hemos de seguir ahondando en los temas característicos propios del sistema penal, por decirlo algo, y la idea es poder ya tratar sobre un sistema integrado. Creo que hemos dado vicios de que el sistema de justicia en el Ecuador en estos momentos ya se ve superado por la estructura como nosotros la manejamos. Entonces yo creo que tenemos que entrar ya en un debate, pero en un debate donde podamos participar, no solo los profesionales del derecho, sino que tengamos estructuras de la sociedad, estructuras de los diferentes estamentos del Estado, porque todos estamos inmersos en esta situación. Hay un estudio que revela que en el año, imagínate, 22, hace 4 años, que es de la fuente Click Report de febrero del 2022, dice que más del 80% de personas en el Ecuador desconfían de la justicia. Estamos hablando hace 4 años. Ahora, con las circunstancias y con lo que hemos visto y con lo que vamos sintiendo, creo que aumentará esa percepción. Entonces, yo digo enfocarnos en ver cuáles son las estructuras del sistema que nosotros estamos anclados y que deberíamos tratar de avanzar, tomando en cuenta que el sistema acusatorio, que nosotros más o menos ya lo venimos trabajando desde el año 2014, cuando aparece más o menos el COIP, y que fui parte más o menos también en la conformación de la comisión para crear el COIP, vemos que los principios que a nosotros nos rigen hacen que sea muy interpretativa la norma, pero aplicando a la norma, la convencionalidad sobre la legalidad. ¿Sí? Nuestra justicia se basa en la legalidad. Entonces te dice que no puede haber delito, no puede haber una conducta si es que no está tipificada en la ley. Cuando hablamos de la mera legalidad, lo que nosotros prestamos es que todos los actos tienen que basarse en una mera legalidad, pero tanto los actos estas justificaciones, digamos, que nosotros tenemos, se pueden dar en los dos lados. Y yo puedo tener legalidad en las resoluciones y en las sentencias, pero no siempre voy a tener justicia. O sea, nosotros no llegamos a tener esa parte, digamos, los dos sistemas anclados, lo que es la legalidad y la justicia, o por lo menos tratar de llegar
a un sistema de justicia real. Yo sé que hay ese debate sobre la justicia y la ley, el ser justo, el ser... Sí, pero tenemos que avanzar y hay diferentes propuestas. Yo creo que en el tema del crimen organizado se ha visto que la cooptación de autoridades cada vez avanza más. ¿Cómo podemos romper? Una de las propuestas que creo yo que se debería analizar es poder tener un factor diferenciador y que puede ser a través de jurados ciudadanos, donde tengas un factor distinto al que se maneja a través de las resoluciones y del tema del juzgamiento. Creo que en el sistema anglosajón se dan estas particularidades. ¿Por qué? Porque el sistema anglosajón no solo no se basa en el contexto legal, sino en el contexto jurisprudencial, sobre las sentencias que se tienen. Y en base a eso yo tengo una referencia para seguir juzgando los tipos de conducta y delitos que se cometen. Entonces hay una racionalidad sobre los hechos. Y lo que nosotros siempre analizamos y decimos los abogados, no hay una correspondencia sobre las sentencias que emiten el juzgador aquí, sobre un mismo tipo de delito, un tipo de conducta, hay diferentes tipos de sentencias. Entonces no hay una homogeneidad de criterios, que es lo que siempre nosotros hablamos. Podemos encontrar contradicciones que ya lo citó Domingo anteriormente. O sea, las medidas cautelares con la prisión preventiva irrumpe con el tema de la presunción de inocencia y se contradice cuando yo digo que tengo la presunción de inocencia y que solo se puede eliminar la presunción de inocencia con sentencia ejecutoriada, pero si al primer indicio de juzgamiento en la audiencia preparatoria ya solicito medidas cautelares de prisión preventiva sin ningún tipo de sentencia. Entonces he quebrado el tema de la presunción de inocencia con la mera legalidad, porque me dan las herramientas jurídicas para presentar el tema de la mera legalidad. Entonces yo ahí parto esa parte. Otro cuello de botella que nosotros tenemos es el tema administrativo y que en un momento dado se converge con el tema penal. El tema de la Contraloría ha surgido un problema en el orden de que cada vez es menos técnico. Las resoluciones son antitécnicas y la Contraloría tiene un error conceptual en cuanto a su trabajo, por cuanto ellos lo analizan con una perspectiva de fiscalía, que ellos presumen los hechos y dan por presunción las responsabilidades que más adelante se siguen. Eso se convierte en un cuello de botella porque esto avanza y avanza a un sistema de un contencioso administrativo donde se traba todo y tú tienes procedimientos que duran 5 o 7 años cuando es de manera antitécnica. Cuando el derecho administrativo es claro en lo que me dice, que el derecho administrativo es solo lo escrito, solo lo que está escrito, no puede interpretar, pero la Contraloría sí lo hace. Entonces ahora tenemos problemas procedimentales en cuanto la autoridad no se quiere hacer responsable de ningún acto a futuro, peor en lo que es contratación pública, porque la mera legalidad me puede llevar a cualquier inobservancia de la norma. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que nosotros distorsionemos luego en un sistema penal caótico. Hemos tenido nosotros sentencias o procedimientos penales que se tienen que ir ajustando el tipo en el transcurso del procedimiento, en el procedimiento penal. Se han llegado a sentencias que no han llegado a nada, pero han utilizado todo el aparataje de un sistema por errores administrativos, hasta han llegado a perder el Ecuador como Estado en ciertos casos, porque se ha llevado a la mala ejecución por parte de los informes técnicos de Contraloría para poder llegar a sentenciar
ciertos delitos. Creo que al nosotros poder tratar de manejar un sistema híbrido con el tema de jurados, no solo es que es un sistema híbrido, sino que también involucramos a la ciudadanía, involucramos también en la responsabilidad que tenemos. Yo no digo que el sistema anglosajón sea el éxito, no, también hay ámbito de corrupción, pero por lo menos nosotros vamos rompiendo líneas del juzgador que no tengan, por lo menos en delitos que trascienden en temas de índole social, por ejemplo, que podamos tener esa divergencia. Es importante también nosotros enfocar, y aquí trato de tomar la propuesta que se tiene a través del Defensor Público General de la creación de este instituto de investigación, el Instituto de Ciencias Jurídicas, que me parece no solo que es una sola buena idea, y yo voy más allá del tema, sea quien lo maneje a través del instituto, sea aquí en la Defensoría Pública, o sea con el Consejo de la judicatura, que sea ahí que se maneje el tema del concurso de jueces, fiscales, defensores y notarios. Porque en la actualidad ese es un problema también de corrupción. Nosotros no tenemos perfiles para lo que es jueces, fiscales, defensores. No hay perfiles, porque lo que se genera en la sociedad es una necesidad. Entonces, ustedes pueden ver que pululamos o pululan los profesionales para cada concurso que se abre. No importa el perfil, no importa si es para juez, si es para fiscal, no importa si es para defensor. Es una necesidad la que me hace presentarme a cada concurso. No importa si yo cumplo el perfil. Si es que no me sale para juez, bueno, entonces yo ahora le apunto para fiscal. Si no me sale para fiscal, bueno, entonces ahora voy para... Eso es un problema también, porque no definimos características y porque el Consejo de la Judicatura en ese sentido no está trabajando en esa perfilación. Creo yo que se debe ser un tema de perfil y de especialidad sobre el contexto en lo que vamos a ir manejando. Entonces se deben crear a través sea con el instituto, que el instituto se refuerce con el Consejo de la Judicatura, se debe crear la especialidad para jueces, para fiscales, defensores y notarios. Y una vez que ellos aprueben bajo evaluación, ellos puedan estar acreditados para asumir esos roles, para asumir esos puestos. Porque el concurso carece de confianza y ya se llega a un punto donde no quieren participar profesionales que no tengan un tema digamos, cercanía con autoridades, ni siquiera quieren asomarse en los concursos y siendo profesionales muy buenos, que pueden tener un respaldo en su tema de formación, que no va a tener cabida si es que no tiene una llegada con quien pueda manejar el tema de los concursos. Con eso yo creo que damos pautas para poder entrar en una discusión sobre el tema. Hay otra propuesta también con el tema que nosotros decimos los delitos de acción pública, ¿no es cierto? Los delitos que decimos del peculado. Por citar un ejemplo, nosotros manejamos el tema del peculado, está tipificado dentro del COIM, ¿no es cierto?, en el artículo 278 y nos dice todas las reglas de cómo lo vamos a seguir. Pero lo interesante sería que en el peculado, yo digo, no por un tema punitivo, sino por un tema de negociación en cuanto al reconocimiento de la pena y al poder optar por obtener los recursos mal habidos que regresen al Estado. Entonces, si yo pongo la pena, qué sé yo, le puedo poner de 20 años, de 30 años, pero la puedo dejar en un año, siempre y cuando esos recursos sean devueltos, sean integrados al 100%. No me interesa a mí que el funcionario público o digamos, el empresario se enriquezcan, paguen una pena, luego cumplan la mitad de la pena cuando, en el mejor de los casos, salgan, pero el dinero jamás se regresa.
y pensamos que hemos hecho justicia. Entonces, yo creo que ahí debe haber una reforma, por lo menos en estos delitos. No digo que con esto se soluciona, pero yo sí creo que se debería contextualizar en el sentido de que la pena cuando utilizamos fondos públicos, sea de 20 años, no importa, o sea, la característica, y no por un tema de que sea punitivo o el populismo penal que los llaman muchos abogados cuando a veces no tenemos una reflexión, pero eso me garantiza de que yo puedo recuperar de alguna forma los recursos. Si no, no hay un incentivo para que el que cometió el delito quiera devolver el dinero. Hay casos que se dan cuando hablan con abogados, y esto lo he hecho en la práctica y lo he visto en investigación, que hay personas que contratan al abogado y le dicen, quiero la menor pena, la menor pena. No está en discusión el delito, sino la menor pena. Porque yo sé que de ahí, si yo me porto bien, si yo cumplo con las medidas, puedo pagar con la mitad, pero yo salgo y el dinero está fuera. El dinero está fuera y está garantizado. Entonces yo creo que debe ir pegado el incentivo con la pena. Tiene que ir garantizado el incentivo con la pena. Y así revisar los delitos en los que me puede regresar. No me interesa tenerle a un funcionario 10 años ahí metido en la cárcel cuando dicen que se han llevado millones de dólares, ha defraudado al fisco millones de dólares al Estado, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus formas. Tenerlo 10 años si el dinero no regresa. O sea, no veo el sentido de justicia más que un tema vengativo de unidad y a veces hasta político. Creo que el éxito va a estar en que si me devuelve el dinero y ese funcionario jamás pueda volver a la administración pública en ninguna de sus formas, ni tampoco por elección popular. Entonces yo creo que ese tipo de debates son los que debemos plantearlo para una reforma en el sistema judicial, no solo en el tema del tipo penal que nosotros nos ponemos a ver, el tipo de conducta, en el tema de defensa, porque de eso vamos a tener algunas circunstancias. Vemos que en el tema de lavado de activos, ahí está basado la ley en normas internacionales. Y pese a que el COIP, por ejemplo, no rescata las tres fases del lavado de activos, ¿no es cierto?, de lo que es la colocación, la estratificación y la integración nuevamente del dinero, porque es lo que se está basando en el tema de normas internacionales. Requiere una investigación muy subjetiva, pero ahí nos contradiríamos nuevamente con el sistema que nosotros tenemos de la mera legalidad, cuando es subjetivo el análisis de la prueba mucho en el tema de lavado de activos. Y eso debemos estar claros, porque la obtención de la prueba, el tema de la prueba, es muy difícil de analizarlo. Por eso en México, cuando tú analizas las sentencias que tienes por lavado de activos, han sido ínfimas. Cuando yo estaba en el 2019, 2020 y hacíamos la especialidad, contábamos que habían 7, 12 sentencias por lavado de activos y el fiscal tenía que recurrir al delito precedente porque era el delito que lo podía acreditar, porque si no se le iban los dos, se le iban los dos delitos. Así de complicado es. No es un tema muy sencillo. Entiendo que no tengo que acreditarlo en un primer inicio al delito precedente, al delito inicial para el tema de lavado, pero si es que yo no lo logro igual conjugar, ¿cómo lo sentencio? O sea, también no lo solo puedo enunciarlo meramente. En un final tengo que de alguna forma acreditar el delito precedente para el juzgamiento final. Entonces, ahí vemos que nosotros manejamos los dos sistemas, pero forzándole. Entonces, yo creo que debemos tomar lo mejor del sistema anglosajón con lo mejor que nosotros tenemos de nuestro sistema germánico, porque no es del derecho romano el que nos rige, sino el germánico. El romano se adapta al germánico, que nosotros lo tenemos y que lo enunciamos muchas veces, pero es el germánico quien tiene estas reglas de juego generales en base a lo que nosotros basamos.
Creo que hay un sinnúmero de acontecimientos que nos invita a que nosotros reflexionemos para la reforma en el sistema de justicia. Creo que por ahí tiene que ir el tema de lo que nosotros tenemos que empezar de verdad para poder cambiar y ver en un futuro lo que nosotros podemos obtener de un sistema de justicia. En un sistema de justicia que está cada vez permeado, cooptado con el tema del crimen organizado. A veces ni siquiera tenemos muy claro el nivel de cooptación que estamos nosotros teniendo, no solo en el sistema de justicia, sino en los diferentes estamentos del Estado. Están Fuerzas Armadas, ¿sí? Está la empresa privada. Entonces, si nosotros no lo conjugamos desde esta forma, este, tenemos, vamos a tener muchos problemas secuenciales y vamos a normalizar en el futuro aquí el tema de la corrupción. Y otro problema que es transversal, claro, es el tema de la educación. No solo es un tema del profesional, sino que al nosotros bajar los estándares de educación, no exijamos que nuestros profesionales estén bien capacitados. No exijamos que tengamos los mejores profesionales en un momento dado. Por eso es lo que nosotros proponemos que a través de la escuela o del instituto que se crea, por lo menos se garantice en un año la, el profesionalismo y la capacidad para poder ser jueces, para poder ser fiscales, para poder ser defensores, para poder ser notarios, romper con ese esquema de concursos que no me garantiza nada. De aquí podemos abrir diferentes debates en diferentes opiniones, podrán haber divergencias, pero planteémoslas, porque lo que estamos viendo ahora en el sistema de justicia en Ecuador creo que es eh, no solo grave, sino que es triste y espero que no se llegue a una normalización de la gente como algo cotidiano y que nos sigan viendo a los abogados como el eje corruptor en este país. Doctor Pablo, le quedan 3 minutos, por favor. Nada, con esto, o sea, invitarles a esta reflexión. Esto cuando yo estuve ya en el 2014 en la especialidad en Derecho Penal en México, ya lo planteábamos, ya lo hablábamos tomando en cuenta que más o menos en México, a partir más o menos del año 2016, es lo que entra el tema de la reforma del sistema acusatorio y yo entré en ese proceso cuando yo estaba viviendo allá y entrábamos en esta discusión. Hay formas en el tema de la investigación, en el derecho penal en especial, donde hay muchos vacíos que dejan muchas cuestiones al azar, donde si la fiscalía no tiene la suficiente preparación, donde la policía no está especializada en investigación, es muy difícil que podamos subsanar estas cuestiones de todo el sistema. Y cada vez nosotros vamos viendo el tema de cómo podemos ir cooptando y cómo podemos ir interviniendo como crimen organizado en estas instituciones. Y lo que se ha hecho es más fácil de lo que podíamos haber pensado digamos, esta cooptación por parte del crimen organizado, ¿no? Entonces, hasta ahí mi intervención en esta primera parte, Vidal. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente al doctor Pablo Costa por su valiosa intervención y por compartirnos su experiencia en el ámbito académico, en el ámbito profesional, asimismo en honor al tiempo, a fin de ir dando ciertos aportes eh, referente al crimen organizado, al lavado de activos, que si bien es cierto, México ha dado un gran aporte en el aspecto académico y nos ha ido formando a tanto a las personas que se encuentran como panelistas, como a las personas que estamos formando parte de este rol académico. Hemos visto a México como este referente, ¿no? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, como también en el ámbito del combate al crimen organizado. Y ahí
poder tener en cuenta también la formación de nuestros ponentes que en el ámbito académico han podido irse nutriendo de estos conocimientos y solicitar el aporte de la doctora Diana Morales, un pequeño aporte, sobre todo saber si es que esta reforma judicial estructural nos va a llevar a mejorar nuestro sistema judicial o en definitiva podríamos seguir conservando lo que tenemos hasta el momento. Doctora Diana, por favor. Gracias por la palabra. Es interesante lo que plantea y la reflexión que nos hace el doctor Pablo Costa, sin lugar a dudas. Sobre todo yo debo destacar que es algo que me llama mucho la atención y que sí deberíamos hacer énfasis en eso, el tema de la especialización, el tema de la educación, porque es algo que hace que podamos salir del nivel de ignorancia en lo que muchos nos quieren tener. Primera cosa. Segundo, más allá de reformas y de cambiar este tipo estructural del sistema de justicia que, si bien es cierto, se hace urgente y se necesita por todos estos temas que mediáticamente se han estado viviendo en los últimos meses, en los últimos años, también debemos entender que esto debe ir de la mano de una, que realmente haya esa voluntad institucional y desde el gobierno de turno, sea cual fuere, y de la tendencia política que tenga. ¿En qué sentido? En que no solo las reformas por sí solas cambian realidades, sino que también debemos entender que necesitamos una política criminal integral que vaya y que vaya canalizando todos estos cambios que propone muy acertadamente el doctor Pablo desde la niñez, desde todo el contexto social, no solo desde el ámbito que estamos hablando, que es el judicial, que sin lugar a dudas tanto lo necesita y que sí debemos tomar acción desde la academia, desde las instituciones, y por eso felicito a la Defensoría Pública, a la Escuela Defensorial, porque esto es ya dar un paso a decir, a ver, ok, ya no solo nos centremos en los problemas, en lo que estamos viviendo, sino también demos propuestas. Y es por eso que déjeme felicitarle, doctor Pablo Costa, por estas iniciativas que se está teniendo y sobre todo debemos entender, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, otro punto que mencionaba era el de del jurado. Entonces, entender, para tener ese jurado dentro de la sociedad, como usted decía, en Estados Unidos también no es que, que se puede decir que no haya corrupción, se da la corrupción. Entonces, sí, si nosotros implementamos esos jurados aquí, ¿bajo qué criterios, bajo qué matrices? Porque en temas de lavado de activos, como bien lo decía, la prueba. Para que no sea subjetiva, para que pase a discrecionalidad subjetiva del juzgador, también nosotros podamos tener jurados que sean preparados para poder evaluar este tipo de pruebas. Ese sería mi aporte en cuanto a lo mencionado por el doctor Pablo, para no alargarme más en honor al tiempo. Gracias, doctora Diana. A Asimismo, usted. quisiera dar la palabra al doctor Domingo para que nos dé su perspectiva en el ámbito ya práctico de qué es lo que ha pasado en México en cuanto a esta necesidad de formar a las personas que van a ocupar estos cargos de administración de justicia. ¿Se ha dado o no se ha dado en México? Y si es que estos resultados han sido en beneficio de la justicia, en beneficio de la propiedad. Te doy paso, doctor Domingo. Muchísimas gracias. La profesionalización que dice el doctor Pablo es fundamental. En México tenemos ese problema. Creo que es parecido a lo que decía el doctor Pablo en Ecuador. Y por ahí vi un comentario, ahorita lo voy a platicar. Pero algo que ha ocurrido aquí en México, y que de acuerdo a lo que dijo el doctor Pablo, está ocurriendo en Ecuador, es que ser servidor público, llámese fiscal, estoy viendo que incluso notario, etcétera, decían, en nuestro caso ser fiscal, o sea, ser ministerio público o fiscal, o ser policía, se ha vuelto una opción más que una carrera. En el sistema anglosajón, para ser fiscal, además de hacer la carrera en Derecho, tienes que hacer una especialización, es decir, como estudiar otros 4 años adicionales para poder ser
fiscal, ¿no? Porque en Estados Unidos no existe la figura del agente del Ministerio Público. Y hay una división muy clara que en Latinoamérica no hemos dejado. Le hemos dejado la investigación todavía a la fiscalía, cuando la investigación tiene que ser de la policía. La policía es la que tiene que investigar y el fiscal, fiscalizar, precisamente ahí viene la palabra, fiscalizar la investigación y de estar completa, llevarla ya ante un juez para que se inicie un proceso penal. No obstante, se ha vuelto, les repito, se ha vuelto una opción. No es, bueno, no la armo como defensor privado, no me llegan asuntos, no encuentro trabajo en otro lugar, y ¿sabes qué? Pues vente como ministerio público. Y los salarios de los ministerios públicos, por lo menos en el fuero común, son muy bajos. Entonces, pues bueno, ahí se presta también a una cuestión de muchísima corrupción. Y no se diga de la policía. Tenemos policías que son diseñadores gráficos, que son contadores, en el mejor caso criminalistas y abogados, en el mejor de los casos, pero no se les da esa especialización que en Estados Unidos sí se les da. Ser policía es una carrera en Estados Unidos. Entonces, esto genera que el sistema de justicia eleve su calidad y obviamente por eso la percepción y el respeto a las autoridades es completamente diferente en Estados Unidos que como lo es en Latinoamérica. Específicamente hablando del caso de México, me parece que eso es fundamental que se realice. Eh, y los puestos de fiscales, por ejemplo, fiscal general, etcétera, son cuestiones meramente políticas. No ocupan el puesto personas que hayan tenido verdadera, eh, una verdadera carrera, que sepan cuáles son las necesidades de los fiscales, de los policías, etcétera. Son cuestiones políticas, incluso son cargos que duran poco tiempo y bueno, no hay una continuidad. Por ahí decía un comentario que dice, pues es que esto restaría la posibilidad de que las personas pues pudieran acceder a estos puestos. Sí, porque estos son puestos que deben estar ocupados por personas altamente especializadas y eso genera que la investigación sea de una mayor calidad. Me parece que eso es fundamental. En México desafortunadamente no ha ocurrido y es algo que es terrible porque hay técnicas de investigación altamente especializadas como por ejemplo la intervención de comunicaciones privadas. Llega un recién egresado como agente del Ministerio Público de 25, 26 años y no sabe cómo hacer estas solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, cómo se ejecutan, cómo se realizan. Pues es algo gravísimo porque no está viendo una cuestión cualquiera, son cuestiones altamente especializadas, ¿no? Y otra cuestión es que se quieren hacer investigaciones cuantitativas, es decir, miren cuántas carpetas tenemos, en lugar de generar investigaciones que sean de calidad. A mí me parece eso fundamental. Y respecto al sistema de jurados, rápidamente, únicamente establecer, me parece que este sistema de jurados acercaría, evidentemente, nos acercaría más, hablando del caso de México y Ecuador, nos acercaría más a una justicia más democrática, ¿no? Coincido con ¿cómo, perdón, perdón, cómo sería esto? Hay que ver matices, hay que ver incluso una cuestión de un sistema piloto, quizá con delitos que no sean tan graves, etcétera, para ir haciendo esta implementación, pero definitivamente me parece que sería una reforma que sí nos acercaría más a una justicia más democrática. Muchas gracias. Gracias, doctor Domingo. Con esto doy paso a la ponencia de la doctora Diana Morales. Por favor, el uso de la palabra es suyo, doctora. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer a la invitación a la Escuela Defensorial y a la Defensoría Pública por permitirme compartir este importante conversatorio con temas de relevancia con los doctores aquí ponentes. Sin embargo, a mí se me ha pedido hablar sobre esos desafíos, los desafíos éticos que genera la defensa en los casos de delincuencia organizada y del crimen organizado, lo que estamos tratando. Debemos partir entonces desde entender esa defensa penal. Sobre todo ustedes, entiendo que la mayoría de aquí están como defensores públicos y entender desde el contexto garantista, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, la defensa penal frente a la criminalidad organizada
representa mayores retos y desafíos, como el mismo tema lo dice, para el sistema penal contemporáneo, debido a que a esa complejidad de la estructura de estas organizaciones criminales y el uso de los mecanismos financieros sofisticados, como el caso de lavado de activos, para esa cooperación, ¿cierto? Y la presión social y mediática que hemos sido testigos en los últimos días de cómo influye también. Entonces, dentro de eso entendemos que la defensa como un límite de ese poder punitivo y la condición de esa legitimación en el proceso, entendiendo que, ojo, no es conveniencia del procesado, sino que está regularizado, estamos en un estado constitucional de derechos que la Constitución nos dice que tenemos el derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque sin una defensa efectiva, el proceso pierde esa legitimidad y se volvería un poder punitivo no controlado por parte del Estado, entendiendo dentro del contexto de la delincuencia organizada esa presión por los resultados, lo que habíamos hablado, lo que si bien es cierto lo dijo el doctor Domingo en su ponencia, esa presión por los resultados, por estos delitos de crimen organizado, intensifica, ¿no es cierto? Ese riesgo de expansión punitivo, de ese populismo penal que lo que quiere es, como en el caso de México, la prisión preventiva oficiosa. Entonces, debemos entender que esta defensa debe tener tres funciones. Primero, lo que ejerce es una limitación de se ius punendi. ¿Qué quiere decir? Que nos exige que haya esa motivación. Como defensores, ustedes deben exigir, ¿no es cierto?, esa motivación, que haya exista una prueba lícita, que se respete y se garantice el debido proceso, que existe una contradicción y un control de calidad probatoria, la refutación argumentativa y sobre todo que el imputado, debemos entender, y ha visto esto desde el aspecto garantista, que el imputado, sea cual fuere, es un sujeto de derechos. Y como bien lo decía el doctor Domingo, hablando desde la parte de los derechos humanos, debemos entender y respetar esa dignidad humana. Dentro de esto, el derecho a la defensa debe contener desde la parte deontológica y ética ese contenido de exigencias como la efectividad, la oportunidad, la información y la calidad técnica. ¿Para qué? Para poder ejercer una defensa multifásica, para que opere en todas las etapas procesales, que garantice tanto la fase de investigación previa como en las fases procesales. Entendamos que se habla mucho de la investigación y se dice, sí, es que eso debería corresponderle a la policía o debería corresponderle a la fiscalía. Pero no olvidemos que el titular del ejercicio público de la acción penal es el fiscal. Y que esa etapa preprocesal, esa de investigación, ojo, es el momento más crítico en donde la defensa, sea pública, como en el caso de los defensores públicos, o sea privada, realmente se ejerce una defensa técnica, proba, con todo el acceso suficiente a la información para poder contradecir, exigiendo desde todo punto y a todas luces ese control de legalidad para que ese proceso se enmarque más allá de la conmoción social realmente en buscar y en juzgar. ¿Qué es lo que pasa cuando se juzgan estos delitos de conmoción social o hay mucha presión mediática y pública? A veces se cometen o se omiten formalidades y se va en contra del debido proceso y luego termina ya en instancias superiores acarreando nulidades. ¿Qué es lo que no debemos dejar que pase como defensa, sobre todo en estos delitos de los que estamos tratando? Adicional a eso, como les manifestaba, la defensa tiene que ser técnica, hablando desde un estándar de constitucionalidad de calidad. ¿Por qué? Porque necesitamos que exista que exista ese conocimiento dogmático, probatorio, que exista ese conocimiento desde la litigación oral y sobre todo el respeto y el conocimiento de todo este control constitucional. Debemos entender también que
El control activo de la legalidad ayuda a esa exclusión de la prueba ilícita, de las nulidades y de las vulneraciones, entendiendo que partiendo desde el control de la legalidad de este sistema garantista, no es solo para pegarnos a lo que está ceñido en la norma, y como muy bien lo decía por ahí el doctor Pablo, evitando que por esto no exista precedente jurisprudencial y que luego se pueda juzgar este tipo de delitos y dejando muchas veces generando impunidad dentro de nuestro contexto. Lo que necesitamos atacar entonces es esa defensa material, esa autonomía del imputado desde una información comprensible sobre los cargos y los derechos que tiene esta persona. El derecho, por ejemplo, el derecho básico si declara o guarda silencio y cómo va desde la delincuencia organizada, en estos delitos de delincuencia organizada, debemos entender que va a haber mucha tensión principalmente por detenciones prolongadas, como les decía, estigmas y presión por la cooperación. Entonces ahí entra este servicio y estos desafíos éticos de la defensa en los casos de delincuencia organizada. Entendemos, se habla, por ejemplo, en la Convención Americana, en el artículo 8 se dice los estándares mínimos, el tiempo, los medios adecuados, la comunicación, la confidencialidad, los interrogatorios, la prohibición de no autoincriminación y sobre todo esa confidencialidad abogado, imputado. Entonces, estos delitos de delincuencia organizada son súper complejos porque lo que busca es que se ejerza una defensa técnica que no vaya a no autorizar o a degradar esas garantías, cambiando, ¿no es cierto? Elevando a un grado más sofisticado el tema de la litigación. Debemos entender sobre todo las restricciones severas, como se hablaba ya, de la pena o la prisión preventiva. Debemos entender que estas solo son legítimas si realmente derivaron del debido proceso, si se garantizó a lo largo de toda la función ese debido proceso. Pero más allá de esto, lo que vamos hablando, ¿no es cierto?, es cómo la defensa técnica público-privada debe entender ese control de imputación, el control de evidencia, el control de inferencias y la contradicción real para tener una proporcionalidad cautelar y no caer en lo que ya estuvimos conversando, es simplemente pedir medidas cautelares como la prisión preventiva porque son casos de conmoción social o porque son casos realmente complejos. Entonces, ¿por qué debemos entender todo esto? ¿Qué le hace? Y vamos entendiendo que qué le hace organizada la criminalidad. Ojo, no es solo la gravedad del delito lo que le hace organizada su importa organización, la permanencia, la coordinación que ellos tienen y la expansión. ¿Qué debemos entender entonces? Que lo que impacta en la defensa debe ser la imputación. ¿Cuál es el grado de autoría o participación que tiene? Dos, la prueba sobre esa pertenencia o roles que se está imputando y las técnicas especiales de investigación. Porque esas técnicas especiales de investigación como defensa objetiva nos va a llevar a entender más allá del delito realmente esta estructura y cómo funcionan estas redes criminales, ¿no es cierto? Debemos entender que estos sistemas criminales, estos son modelos estructurales flexibles y estratificados. ¿Por qué? ¿Por qué son redes criminales flexibles? Porque tienen alianzas temporales por oportunidades, por los mercados que manejan, por las rutas y por el tipo de ilícitos que cometen. Aparte, tenemos que sus liderazgos con baja exposición, mientras que todos estos nodos que se llaman en el crimen organizado van tejiendo estas redes para poder impregnar, para poder internarse en empresas pantalla, en comercio, en instituciones de justicia, en instituciones de gobierno, que es lo que estamos hablando. Y entonces es así como estas estructuras entonces debemos entender desde la defensa cómo va funcionando, también entender cómo es este modus operandi desde el crimen organizado, desde la delincuencia organizada.
¿Cuál es entonces esta jerarquía y estos roles que ellos tienen? Es la dirección, planificación, financiamiento y el lavado dentro de una logística, de un suministro, de inteligencia, de contrainteligencia. Entonces ahí vienen los riesgos y focos de la defensa jurídica, público-privada. Primero, evitar que esta pertenencia sustituya la prueba de hechos individualizados. Distinguir, como les había mencionado, el grado de autoría versus la complicidad. Entender el delito autónomo de asociación dentro de la organización versus, a delitos finales como la extorsión, el, el tráfico, el lavado, el narcotráfico, etcétera. Entonces, entendiendo estas particularidades, podemos ir también viendo la prueba acumulativa y sobre todo la prueba técnica. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Evitar estos riesgos, ¿no es cierto? Que esta herramienta se vuelva más de intimidación, sino que realmente desde la defensa técnica se exija un equilibrio con la contradicción. Evitar esos riesgos a los incentivos. La exageración para obtener beneficios, lo que mencionaba el doctor Costa, la exageración de, ah, sí, cumplo la pena y luego sale, sino de encajar, de buscar en que encaje con esa hipótesis fiscal, de corroborar externamente con registros, con pericias, con trazas digitales. En el caso del lavado de activos, la trazabilidad del dinero, el seguimiento del dinero que se llama. Entonces, realmente entender todo desde la defensa, no cruzar esa línea, ¿no es cierto? Porque nos dice la deontología, el fundamento jurídico de la defensa nos dice que todos, buenos o malos, tenemos ese derecho a la defensa. Y la deontología jurídica lo que establece es cuáles son esos deberes éticos, tales como independencia, esa profesionalización técnica. Es por eso que es necesario la especialización, la educación, la confidencialidad, el secreto profesional, la lealtad procesal, la diligencia técnica y el respeto al orden jurídico para poder llevar a cabo estos casos, estos delitos que son, que tienen un escrutinio social público, mediático, y como abogados no salirnos de esa línea para que luego, porque ahora como ha sido evidente, luego, le defendió a tal o a cual persona, entonces ahora tiene el epíteto o el calificativo de abogado de. Entonces, entender desde ahí con la motivación y la necesidad del caso concreto, como les decía, no solo por alarma social, realmente, ¿cuándo es legítima, por ejemplo, una prisión preventiva? ¿Realmente existe ese riesgo de fuga, la obstaculización del riesgo, la proporcionalidad o la revisión periódica? O nos lanzamos al otro tema o nos vamos a la otra cancha como lo hizo México y decir, no, la prisión preventiva tiene que ser de aplicación obligatoria, cayendo en el riesgo de dotar de penas anticipadas. Entonces, realmente, como defensa, tenemos que entender esas técnicas especiales de investigación para poder ejercer desde ahí todo nuestro control ético y procesal a través de la vigilancia, de los seguimientos, de las operaciones encubiertas, para respetar el principio de legalidad, que nos guste o no, es el que rige nuestro sistema. La no provocación, ¿cierto? Evitar la inducción estatal del delito en la documentación extensiva. Debemos entender que también, como les mencionaba, el impacto mediático y la presión social menoscaba muchas veces esa presunción, el principio de la presunción de inocencia. Se da un juicio a veces moral o juicios paralelos. Entonces, caemos hasta muchas veces en la criminalización anticipada. ¿Por qué? Porque existe un tratamiento público del investigado como culpable antes de la sentencia, se erosiona la presunción de inocencia, se contamina testigos, se presiona a jueces y fiscales, y la comunicación institucional responsable no tiene un límite a filtraciones y entonces cuando caen estos juicios paralelos, la condena social, los expedientes, es ahí cuando todo se confluye y dice
¿Qué debemos entonces como abogados? ¿Cuáles son esos dilemas éticos que el defensor debe abordar? Vista desde el punto de la percepción social, ¿no es cierto? Me atrevería a decir que esa defensa técnica es la que controla primero la labor que ustedes hacen como defensores públicos, es en es ese contrapoder, ¿no es cierto? Controlar que el poder punitivo del Estado no cometa errores, no violente derechos humanos y no se deje llevar por estigmas o condenas injustas. También vigilar esa estigmatización del defensor, de no caer, como les decía, en la sospecha social, en la deslegitimación, en la presión, en la reputación que puede caer. Entonces, la clave ética es la función para esa contramayoría, sostener realmente, respetar esos estándares jurídicos, aunque sean impopulares. Porque ¿qué va a ser lo popular? Hacer lo que toda la presión social está mandando. Entonces quiero que se lleven esto, que defender no es justificar de ninguna manera. Defender es exigir que dentro del proceso penal exista una prueba válida, cuestionar la legalidad de todo lo que se está desarrollando, asegurar esa igualdad de armas y un juicio justo, evitar narrativas revictimizantes o muchas veces que normalicen violencia o el foco de la juridicidad, sino pegarnos netamente a la verdad procesal. Al hablar de ese secreto profesional, si bien es cierto, la confidencialidad es una condición de posibilidad de una defensa efectiva, esos límites prácticos deben tender entre el cliente y el defensor en cuanto al proceso. Más no, el defensor debe convertirse en facilitador de cómo comunicarse con estas estructuras, que también ahí es cuando ya cruzan esa línea, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces esos riesgos de imputación al defensor? Hay que tener las fronteras claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, el riesgo, cuando los honorarios de origen dudoso, ser mensajero, gestiones logísticas, encubrimiento, obstrucción, ¿qué es lo que debemos entender entonces? Las reglas claras. En el caso de la Defensoría Pública no cabe el tema de contratos, pero siempre evitar esos canales opacos, documentar todo con la finalidad de para lo que estamos, para defender y para garantizar que se cumpla la ley y poder realmente hablar de justicia. Porque si hay algo muy cierto que dijeron los Doctora, ponentes, ya mil disculpas la y interrupción, me quedan 5 minutos, por favor. muchísimas gracias. Y ya para ir finalizando, como les mencionaba, debemos de entender desde, desde la ética, desde los valores, que es algo que también debemos ir trabajando, ¿no es cierto? No caer en las presiones institucionales y riesgos personales, sino realmente ejercer nuestra noble profesión desde la parte técnica, desde la parte, o sea, pegados lo más posible a a la normativa para no vulnerar los derechos humanos, garantizar, como nuestro sistema lo es garantista, esa idea central, ¿no es cierto?, del modelo del derecho penal mínimo, límites estrictos al poder punitivo y prioridad de derechos fundamentales. Entonces, realmente como defensa tenemos desafíos éticos, desafíos deontológicos, sobre todo en estos aspectos del crimen organizado. Y desde ahí debemos trabajar desde la independencia, en el caso de los funcionarios públicos, desde la independencia institucional, realmente no mezclar con los conflictos de interés y sobre todo sí estar un poco distantes de lo que tiene que ver con la presión social, política y mediática, que las estructuras de justicia sean independientes, sin lugar a duda, porque si responden a un sistema político, ¿de qué justicia imparcial, objetiva e independiente estamos hablando? Eso sería mi aporte en honor al tiempo, estimado doctor. Agradecemos mucho la intervención de la doctora Diana Morales por
compartirnos toda su vasta experiencia en el ámbito profesional, en el ámbito académico. Asimismo, quisiera dar paso un par de minutos al doctor Pablo Costa y al doctor Domingo, a fin de que nos vayan dando sus aportes sobre la ponencia de la doctora Diana Morales. Esto es referente a los desafíos éticos, los desafíos deontológicos dentro de la defensa de estos delitos tan complejos como es el crimen organizado o la delincuencia organizada. Le doy paso un par de minutos al doctor Pablo Costa y así poder ir cerrando ya con el doctor Domingo también. Doctor Pablo. Gracias, Vidal. Este, eh, Algo, o sea, clarísimo como lo has planteado, Diana, me parece excelente. Es más o menos como decir los pesos y contrapesos, cómo funcionan en un sistema democrático, decirlo aquí, en un sistema de defensa. Pero ya a veces he visto, cuando he hecho análisis y cuando he estado viendo con el tema de la reforma, es ir trabajando y entendiendo esta lógica. Y me encuentro con el principio de que a veces la ciudadanía no está entendiendo por qué el cambio del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, el sistema escrito al sistema oral. Porque antes nosotros, o sea, el ciudadano tenía que demostrar que era inocente. Imagínate toda la carga de la prueba y todo lo que eso implicaba. Y esta evolución que se da a través del sistema acusatorio de la presunción de inocencia, y yo soy inocente hasta que no me demuestre lo contrario, lo que quiere decir es que tú como Estado, tú tienes todo el aparataje, tienes todas las instituciones para que tú puedas acreditar el delito que me estás acusando. Entonces, deberías tener todo un argumento técnico jurídico sobre tu acusación. Deberías validar todos los hechos, porque tienes no solo en el sector público, sino en el sector privado, al pedir diligencias, y entonces tú tendrás toda esa respuesta. Entonces, con eso yo también evito, desde esa visión, con la Defensoría Pública, hablando en este sentido, evitar una argucia en la defensa y en la estrategia jurídica, sino que debe ser realmente técnica y valerme sobre los hechos, no plantear una estrategia de cómo voy a yo a derivar, no convertirme en un abogado defensor, porque es una línea muy delgada la que nos divide con el tema público. Entonces, ahí tenemos que ver y valorar esa parte, pero es entender esta lógica del Estado de cómo deben ellos contribuir de una manera sencilla cuando tienes toda la información y no crear un tema mediático para justamente no ser atrapados en este sistema, en un juicio paralelo social y decir los abogados que defienden o que todos los jueces son corruptos y entonces ya juzgamos desde las redes sociales. Entonces, eso me parece interesantísimo, Diana. Gracias. Gracias, doctor Pablo. Mismo le doy paso al doctor Domingo, por favor. Gracias. Me quedaría con algo que dijo la doctora Diana que me parece muy importante. Eh, este estigma que se le da a la defensa en general de cualquier persona, pero sobre todo cuando son casos mediáticos o cuando son cuestiones de delincuencia organizada o crimen organizado, y efectivamente se le estigmatiza al abogado. Y estando en el servicio público, eh, hemos tenido muchos asuntos en los que, ¿cómo decirlo? El defensor público no utiliza todas las herramientas que están a su alcance para poder defender a la persona, precisamente por esta estigmatización, ¿no? Y se meten cuestiones personales, cuestiones morales de, no, pues es que esta persona, pues para mí sí lo hizo, ¿no? Y se merece que lo castiguen. Pero, algo dijo bien la doctora Diana, el hecho de que esa persona se le esté acusando por ese delito, no implica que se le vayan a tener que violar derechos humanos, no implica que permitamos que se le fabriquen pruebas, no implica que permitamos que se usen técnicas de investigación violatorias a derechos humanos. ¿Por qué? Y luego me han preguntado, oye, pero por ejemplo tú defiendes cuestiones de secuestro, tú antes eras fiscal antisecuestros, ¿por qué lo estás defendiendo? Bueno, porque revisé el asunto y digo, yo no sé si la persona lo cometió o no lo cometió, no lo sé. Ella dice que no, las personas dicen que no. Sin embargo, yo lo que estoy viendo en la investigación es que se metieron en un cateo y en el cateo me fabricaron prueba. ¿Por qué? Porque hay una fotografía
de una mesa que está en el comedor y esa fotografía no tiene ningún indicio. 3 fotografías después ya tienen indicios que casualmente eran pertenencias de la víctima. Dices, pues eso no se puede permitir, porque entonces si se permite que a una persona le fabriquen prueba, dice por ahí, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si tú permites que a uno se le violen derechos humanos, si le van a violentar derechos humanos, absolutamente todos. Si permitimos que a uno le pase, vamos a permitir que a todos les pase. Entonces, en eso consiste la cuestión de la defensoría. Y a pesar de que sea impopular y a pesar de que a lo mejor nos estigmaticen y demás, pues hay que cumplir con esa labor. Y para eso, yo les quiero recomendar un libro. Es una lectura no es una lectura jurídica propiamente, es una novela. No sé si incluso ya la hayan leído. Se llama Matar a un ruiseñor. ¿Sale? No recuerdo el del autor, es que ahorita se los comento. Pero es una novela. Incluso hay películas, quieren ver la película también. Se llama Matar a un ruiseñor. Y el abogado que se llama Atticus le toca defender un homicidio de una persona negra en una época en la cual existía un racismo impresionante en Estados Unidos, para que vean todo el proceso de estigmatización que se le generó a este abogado y cómo él enfrenta esos desafíos éticos. Entonces me parece un gran libro, si les llama la atención la lectura, me parece que, o si quieren, si quizá dicen, no, pues no me encanta tanto la cuestión de las novelas, no me gusta leer cuestiones jurídicas, vean la película, así se llama Matar a un ruiseñor. Entonces, esto tiene mucho que ver precisamente con lo que dijo la doctora Diana y me parece algo fundamental, ¿no? Y también creo que se relaciona mucho lo que estaba diciendo el doctor Pablo en la cuestión de la profesionalización. A ver, si yo estoy defendiendo un asunto en el cual se están utilizando técnicas altamente especializadas como intervención de comunicaciones. Aquí tenemos algo, no sé si en Ecuador como lo conozcan, seguro lo tienen, que es la solicitud de datos conservados. No es otra cosa que las sábanas de llamadas de las líneas telefónicas. Si no sabes cómo analizarlas, si no sabes qué procedimiento sigue el policía de investigación para el análisis, el perito para llegar a sus conclusiones, ¿cómo vas a defender eso? Por ahí vi un comentario que dicen, tenemos puntos de vista distintos, claro, qué bueno, y precisamente por eso son estos conversatorios, y dicen, es que es una cuestión discriminatoria. No, no es una cuestión discriminatoria. Yo, en lo personal, no me operaría con una persona que no tiene experiencia, pues, siendo cirujano. Pues, ¿por qué? Porque pondría en riesgo mi salud. Y en nosotros como abogados, la gente pone en nuestras manos la libertad. Y es una responsabilidad extremadamente alta. Pone en nuestras manos su libertad y sus derechos humanos. El derecho que tienen a que tengan un debido que se juzgue de una manera adecuada. Entonces, sí los invitaría, bueno, antes que nada, felicitarlos a todos los que están aquí el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque sí, significa que se quieren capacitar, que quieren ser mejores. Doctor Domingo, perdimos el audio. Doctor Domingo, perdimos su audio. Doctor Domingo, no sé si usted me puede escuchar. Bueno, a los señores ponentes, a los señores participantes, una disculpa, parece que tenemos un pequeño problema con el audio del doctor Domingo y en estas mismas circunstancias quisiera agradecer todos y cada uno de los comentarios que los participantes han puesto en el chat a manera de cierre. Quisiera exponer que efectivamente la delincuencia organizada, el crimen organizado, vemos que es un tema bastante interesante, de carácter de índole actual, que vemos que tanto no solamente es una experiencia que la estamos viviendo en Ecuador, sino también en otras latitudes.
Y en ese mismo sentido, dar un agradecimiento al doctor Ricardo Morales por abrir estos espacios de debate, por abrir estos espacios de conocimiento, de intercambio de experiencias, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. Como no, agradecer a todos y cada uno de los señores ponentes que han tenido la predisposición de compartir ese conocimiento con las personas que estamos presentes en este conversatorio. Y también a partir de este conversatorio, si bien es cierto, hemos detectado varios problemas en tanto la administración de justicia, en la aplicación de las normas, también en el ejercicio de la defensa técnica. Si bien es cierto, estos problemas, estas deficiencias las podemos detectar en este tipo de conversatorios, en este ámbito académico. También es importante resaltar que una vez detectados estos problemas, estas deficiencias, debemos ir encaminándonos, debemos encaminar nuestras acciones a poder determinar las soluciones. Y si bien es cierto, estas producciones están en el ámbito académico, en el ámbito profesional, pero también determinar que cada uno de nosotros somos agentes de cambio. Si nosotros preferimos o queremos hacer un cambio, debemos empezar por el ámbito del ejercicio de nuestra profesión y vamos a ver que más adelante la sociedad va a ser la beneficiada de estos cambios que nosotros vayamos programando. A manera de cierre, quisiera ir dando unas conclusiones que las he ido sacando de cada uno de nuestros ponentes. Así, el doctor, el magíster Domingo Alanís nos ha hablado de esta prisión preventiva de carácter oficiosa, que efectivamente vemos que nace de una forma excepcional. El artículo 19 de la Constitución Política de México nos habla ya de esta de esta prisión preventiva con carácter oficioso, pero más, sin embargo, vemos que este tiene una contraposición con el mismo articulado de esta misma norma constitucional, con el artículo 20, y vemos que también eh, a conclusión del doctor Domingo Alanís, vemos que esta es una regla violatoria de los derechos humanos, es inconvencional, también ha determinado que es inconstitucional, toda vez que hay este choque de normativa, tanto en el artículo 19 como en el artículo 20 de la Constitución Política de México. También nos ha dicho que efectivamente a un mayor presupuesto, a una mayor capacitación, tanto de la Fiscalía como de los actores la administración de justicia, vamos a tener una mejor justicia, que esto va a devenir en beneficio de la sociedad, de la vida cotidiana de la sociedad. También, a manera de conclusión, el doctor Pablo Costa nos ha manifestado que evidentemente a través del ejercicio de su profesión, de las consultorías y del ámbito académico que él ha podido realizar, ha visto que en el Ecuador necesitamos una reforma judicial estructural que tiene que tener una parte integral y esta parte de la integralidad tiene que ser compuesta tanto por la sociedad como por estamentos del Estado. También nos ha manifestado que también se ha podido diferenciar una administración de justicia en el ámbito anglosajón como en el ámbito nuestro ecuatoriano, y sí sería bueno tal vez aplicar este factor diferenciador con el sistema de jurados, que efectivamente sería una opción que estaría en discusión, tendría que estar en el estudio para ver si es que evidentemente esta realidad puede ser aplicada a nuestra justicia. También se ha hablado aquí de un cuello de botella que se encasquilla en el ámbito administrativo de la justicia, que también merece un cierto anclaje tanto de las autoridades como de las personas que somos actores de la administración de justicia. También se ha podido evidenciar la necesidad de una formación y un sistema de evaluación para ocupar estos cargos de administración de justicia. En este sentido, también la doctora Diana Morales nos ha hablado efectivamente de estos desafíos éticos, de estos desafíos deontológicos de la defensa en estos delitos de delincuencia organizada, de crimen organizado. También nos ha dicho que la defensa no es a conveniencia de la persona que está procesada, de la persona que está acusada, sino más bien que tiene que ser a conveniencia del debido proceso de la norma, de un principio de legalidad, de un principio de constitucionalidad. También nos ha dicho que la defensa tiene que estar, evidentemente la Defensoría Pública que ejerce estos actos de defensa en crímenes de delincuencia organizada,
debemos enmarcarnos en este límite del jus puniendi que tiene que estar ligado a la motivación que exige ya la norma y también las sentencias de la Corte Constitucional nos han dicho cuáles son estos parámetros de motivación. También nos ha hablado de estos deberes éticos, de estos estándares que debemos cumplir al momento de ejercer estas defensas técnicas en estos delitos tan complejos que vemos que afectan enormemente al normal desarrollo de la sociedad, a la convivencia de la sociedad. Con esto, dar nuevamente mi agradecimiento a las compañeras, a los compañeros de la Defensoría Pública, a las personas que nos han acompañado con su valiosa presencia en este conversatorio y, como no, volver a agradecer a nuestros ponentes, al doctor Pablo Costa, a la doctora Diana Morales, al doctor Domingo Alanis por sus valiosos aportes en este conversatorio. Con esto devuelvo el uso de la palabra a la Escuela Defensoría. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones a todos los expositores. Por parte de la escuela le agradecemos enormemente todos los aportes que han realizado el día de hoy, bastante interesantes, tanto de la parte a nivel de México como del Estado ecuatoriano. Solamente como último punto, recordarles que ya tienen en el chat el link para el registro de asistencia y que tendrán 10 minutos posteriores a la culminación del evento a los fines del registro final. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias. Buenas tardes, Gracias. gracias con todos. Gracias, un saludo a Buenas todos. Muchas tardes. gracias. Muchas Vidal, gracias muchas por la gracias. atención. Un gusto, doctor. Muchas Igual, a ver gracias. si nos Domingo, un juntamos algún gusto. rato, Dianita, a ver si lo platicamos. Así será. Chévere. Gracias. Buena tarde con Gracias todos. por la invitación. Un gusto, doctora Diana. Domingo, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Otro de vuelta, cuídense mucho. Y gracias, Vidal. Excelente tu apoyo ahí. Gracias a la escuela, Rocío. Muchas gracias. Bien, Un abrazo. gracias. Una buena tarde, gracias.